con el tema de asma grave tipo 2, que nos va a ilustrar ahora la parte más clínica. Santiago, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valero, Antonio. Y bueno, muchas gracias al profesor Dávila también por haber desbrozado el camino que nos va a permitir adentrarnos en la parte clínica del asma grave de tipo 2, concepto que ya está entre nosotros y que en realidad debemos utilizar en nuestra práctica clínica. Estos son mis conflictos de intereses con distintos laboratorios. Bueno, simplemente recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias inferiores, pero que se manifiesta desde el punto de vista histopatológico por una gran alteración en la estructura y la arquitectura de la vía aérea inferior, ¿no? Con afectación de todas las capas bronquiales, con inflamación, remodelación y una serie de alteraciones anatomopatológicas que al final conducen a la hiperreactividad bronquial y que clínicamente se manifiestan como sibilancias, disnea, opresión, tos y, desde luego, por episodios de obstrucción reversible al flujo aéreo, que probablemente sea lo más característico. Siempre ha habido interés en clasificar el asma. Nos podemos remontar a la época de Maimónides y ya tenía en cuenta aquel asma que respondía más a estímulos ambientales, estímulos externos, pero digamos que la clasificación que ha tenido mayor éxito y repercusión fue la que hizo un alergólogo de Harvard, Rackemann, hace aproximadamente un siglo, porque realmente esa clasificación la hizo en 1918, entre el asma extrínseca e intrínseca. Por lo tanto, en los años subsiguientes, durante buena parte del siglo XX, hubo gran interés en esa clasificación del asma extrínseca e intrínseca, que casi sigue hasta nuestros días. Otro hallazgo muy relevante fue el que tuvo lugar en 1958, cuando Morrow Brown, en el Reino Unido, observó que aquel asma que tenía eosinófilos en el esputo respondía mucho mejor al tratamiento con corticoides sistémicos, que es los que habían en esa época. Y eso llevó también a un gran interés en clasificar al asma neosinofílica o no eosinofílica, porque además tenía una trascendencia terapéutica. Y ya nos acercamos pues al final del milenio anterior, a este cambio de milenio, en el 2000, y aquí vuelve a resurgir el concepto de asma eosinofílica, sobre todo por los trabajos de Sally Wenzel, pero otros muchos, ¿no? Y se recupera un interés perdido en la década anterior, cuando se uniformó el tratamiento del asma con las combinaciones y que no se daba tanta importancia a identificar el componente inflamatorio relevante. Pero ahora volvemos al asma eosinofílica. Y en 2009, cuando Woodruff en los Estados Unidos pues hace esa clasificación en el asma de tipo 2 alto y tipo 2 bajo en función de una firma genética por aquellos genes inducibles por la IL-13 en la vía respiratoria de los asmáticos, se pone de moda el concepto del asma TH2 alto y TH2 bajo. Y luego ya todo eso nos lleva a la época en la que estamos de la introducción de los biológicos, los fármacos biológicos, que son eficaces precisamente en el asma de tipo T2, no lo olvidemos. Bueno, necesitamos una definición operativa de lo que es el asma grave. Para ello, qué mejor que recurrir a la definición de la ARS-ATS, que nos habla de lo que es el asma grave, aquel que requiere dosis altas de corticoides inhalados y LABA u otros controladores. En definitiva, escalón 5 de GINA actual, por algún paciente puede haber de escalón 4 con dosis altas de corticoides, o escalones 5 y 6 de GEMA. Este asma grave puede estar bien controlada, que es raro, pero realmente empeoraría rápidamente si se baja la dosis de corticoides o si se retiran los corticoides sistémicos, y generalmente está mal controlada, lo que determinamos por los cuestionarios de control, ACQ mayor de 1,5, ACT menor de 19, o que tenga exacerbaciones frecuentes, alguna exacerbación de riesgo vital, o que tenga afectación del flujo aéreo, ¿no? Una obstrucción bronquial. Bien, el asma grave también es importante clasificarla, y es importante clasificarla en fenotipos. Nos lo dice el propio consenso de RS-ATS, pero nos lo recuerda la guía GEMA. ¿Y cómo clasificamos el asma grave? Pues la mejor manera de clasificarlo hoy en día es precisamente en asma grave de tipo T2 o no T2. Y dentro del asma grave T2, en su variante alérgica, bien conocida en el foro en el que estamos, con los síntomas típicos de alergia, la detección de pruebas concordantes, los biomarcadores propios del asma alérgica, entre los que se encuentra, por supuesto, la IG específica, las pruebas cutáneas. Un asma T2 eosinofílica, que puede ser alérgica o no,
Cuando no es alérgica, el asma T2 eosinofílica es el que más se asocia a la rhinosinusitis crónica con poliposis, a la EREA, y un porcentaje muy alto acaban siendo pacientes corticodependientes o relativamente insensibles a los glucocorticoides que necesitan dosis altas de los mismos. Pero no olvidemos que hay un importante solapamiento porque el asma alérgica y eosinofílica coinciden en muchos casos, aunque en otros se observan de forma independiente. Pero tenemos este paraguas del T2 para englobar a ambos tipos, y eso es muy relevante, como decía. Por lo tanto, hay fenotipos complejos, pero que se solapan, ¿eh? La inflamación de tipo 2 incluye el asma alérgica, que suele comenzar en edades tempranas, y el asma eosinofílica de comienzo tardío. El asma no T2 es por exclusión. El asma a veces de comienzo muy tardío, en mujeres, el asma asociado a la obesidad, a tabaquismo, a neutrofilia, o el asma paucigranulocítica, que realmente no tiene componente inflamatorio, pero hay una disfunción del músculo liso bronquial. Esto tengámoslo presente porque vemos que realmente hay una dicotomía entre la inflamación de tipo 2 y la de no tipo 2, y que eso tiene una expresión clínica en distintos fenotipos. El mejor modelo para explicar la inflamación de tipo 2 es sin duda el asma alérgica, porque hemos sido capaces de reproducir todas las características de la inflamación tipo 2 a partir de la exposición y sensibilización a alérgenos, y que, como nos ha comentado el doctor Dávila, esto hace que se liberen las alarminas del epitelio, la TSLP, la IL-25, la IL-33, hace que los linfocitos CD4 naïf se diferencien en linfocitos TH2 y también estimulan a los linfocitos innatos de tipo 2. Y esto lleva a que se liberen las citoquinas que se consideran típicas de la respuesta T2, que son la IL-4, la IL-5 y la IL-13. Y ya no las vamos a abandonar, porque esas citoquinas son las capaces de reproducir todo el fenotipo del asma alérgica y nos permiten a la inversa recapitular toda la inflamación a partir de los datos clínicos producidos por estas citoquinas. Sabemos que la IL-4 y la IL-13 son muy importantes en el cambio de isotipo de los linfocitos B, para que produzcan IgE, que se va a unir a los masocitos y los basófilos, y por el otro lado la IL-5 hace que se liberen y se recluten eosinófilos y acaben pasando a los tejidos. Pero no olvidemos que, aparte de los alérgenos, hay otros estímulos, conocidos o no, pero pueden ser los microbios, virus, contaminantes, irritantes, que también son capaces de poner en marcha una respuesta de tipo 2 actuando sobre las células linfoides de tipo 2, las ILC2, ¿no? O sea que sin necesidad de una inflamación y de una sensibilización alérgica, pues podemos tener también un patrón de citoquinas idéntico y que producen también una inflamación, en este caso eosinofílica. Y luego, por exclusión, tendríamos el asma no tipo 2, ¿no? En el que están interviniendo otras citoquinas y otras células, como los linfocitos TH1 y los TH17. Por lo tanto, tenemos que admitir que la inflamación en el asma es compleja y heterogénea, que hay un espectro de inflamación, desde un tipo 2, que suele ser más grave, pero no siempre, no necesariamente, porque tenemos asmas alérgicas que son de tipo 2 y no son graves. Pero en general la inflamación tipo 2 tiene unos biomarcadores característicos como son los eosinófilos, la elevación de la fracción exhalada de óxido nítrico y o la sensibilización alérgica con la expresión que todos conocemos en los distintos aspectos diagnósticos y de biomarcadores. La respuesta a los corticosteroides en el tipo 2 suele ser buena, De hecho, la eosinofilia generalmente se acepta como un buen marcador de respuesta a los corticoides. Pero en la parte más grave del espectro, pues la respuesta a los corticoides deja de ser tan buena, y ya empezamos a hablar de una relativa insensibilidad que nos lleva a requerir un aumento de las dosis de los corticoides. Lo que sí es cierto es que hay dianas selectivas para la inflamación de tipo 2, que nos ha llevado a utilizar los fármacos biológicos, que es importante tener en cuenta las comorbilidades y que al final el cóctel de citoquinas que influye es el que hemos dicho, el 4, 13 y 5. Por el contrario, el asma no tipo 2
es menos grave, aunque hay casos de asma grave que también son de tipo 2. El patrón inflamatorio es distinto, predomina la neutrofilia o el que sea paucigranulocítica. Responde mal a los corticoides precisamente por esa falta o esa ausencia de eosinófilos. Puede asociarse a la obesidad y no hay dianas de tipo 2 que podamos neutralizar, al menos por el momento. ¿Cuál es la prevalencia del asma grave de tipo 2? Pues al menos un 50% de las asmas graves son de tipo 2. Pero si consideramos todos los tipos de asma, por ejemplo, en el asma de leve a moderada, pues un 52% serían de tipo 2, medido por los biomarcadores típicos de eosinófilos, IL-13 e incluso componente alérgico. En el asma no controlada con dosis medias de corticoide o alta, ya que estamos hablando de un asma moderada grave, pues el porcentaje es del 51%. En el asma grave, del 55 al 70%, y en el asma de control difícil y refractaria, un 71%. Nos quedamos, por tanto, con estas cifras de prevalencia del asma de tipo 2 entre el 50 y el 70%. Cuanto más grave es el asma, parece que es mayor la prevalencia del asma de tipo 2. Pero nos interesa una definición operativa que podamos detectar en la clínica. Bueno, ya hemos dicho que el asma tipo 2 en el fondo viene definido por la presencia que es relevante desde el punto de vista de la patogenia de las interleuquinas 4, 5 y 13. Pero claro, yo en mi consulta, en la clínica, no sé qué citoquinas tienen las vías respiratorias porque no la puedo medir, pero sí puedo medir biomarcadores que están sobreexpresados por acción de estas citoquinas. Los eosinófilos, por supuesto, siempre que haya eosinofilia en el asma es de tipo 2. Pero cuando haya alergia también. Siempre que un asma sea alérgica, pues es de tipo 2. Sobre todo si la alergia es relevante desde el punto de vista clínico. También cuando está elevada la FeNO, pues también es un biomarcador claro que suele coincidir con la alergia y en muchos casos también con la eosinofilia, pero no olvidemos que son variables diferentes. Hay células inflamatorias típicas del patrón tipo 2. Las ha mencionado el doctor Dávila, los linfocitos Th2, las células innatas de tipo 2, las células plasmáticas productoras de IgE, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, las células dendríticas. Los macrófagos también podrían ser, sí, sobre todo cuando son de tipo 2. Y los mediadores típicos, aparte de la interleuquina 4, la 13 y la 5, pues las alarminas, ¿no? La interleuquina 25, la 33 y la TSLP, la iotaxina y la TARC. Estas mismas citoquinas per se pueden considerarse como definitorias de la inflamación tipo 2, pero muchas veces lo que inducen la expresión de los biomarcadores que he mencionado previamente. Entonces, aquí vemos como la inflamación tipo 2, que se pone en marcha por alérgenos u otros estímulos no alergénicos, lo que hace es estimular a los linfocitos innatos de tipo 2 y a los linfocitos CD4-TH2, y que hace que se liberen las interleuquinas 4, la 13 y la 5. La interleuquina 4 es muy importante porque retroalimenta el bucle de producción de linfocitos CD4-TH2 y por lo tanto se cronifica esta inflamación de tipo 2. Aquí vemos en color azul los cambios inmunitarios más típicos de la interleuquina 4, que son más bien los de tipo inmunitario, como el cambio de isotipo de los linfocitos B para que produzcan IgE, y por otro lado, lo que he dicho antes de que los linfocitos TH se conviertan en CD4-TH2, ¿no? La interleuquina 13 lo que hace sobre todo es promover las alteraciones anatomopatológicas típicas del asma en el epitelio, en el músculo, en las glándulas mucosas. Todo ello nos lleva a la patogenia y a la anatomía patológica típica del asma. Y la interleuquina 5 promueve el reclutamiento de eosinófilos, así como su maduración y supervivencia. Al final, desde el punto de vista clínico, esto se traduce en ataques de asma, hiperrespuesta bronquial y los síntomas del día a día del asma. Así que en este esquema vemos como la 4, la 13 y la 5 son citoquinas que actúan de forma individual, pero también concertada, de una forma sincrónica de alguna manera, para reproducir toda la panoplia, todo el repertorio de alteraciones que vemos en el asma de tipo T2 y que ya no voy a repetir porque lo hemos mencionado tanto el doctor Dávila como yo. Pero tienen acciones a distintos niveles inmunitarios, de células estructurales y de células inflamatorias. Y el proceso se automantiene.
Como biomarcadores, insisto, los eosinófilos, muy típicos del asma T2. Siempre que haya eosinófilos, hay asma de tipo 2. Que luego los eosinófilos pueden tener distintos fenotipos, bien. Que en algunos casos los eosinófilos presentes en la alergia, sobre todo en el asma alérgica leve, a lo mejor no es el mismo fenotipo de eosinófilos, de acuerdo. Pero hoy por hoy el eosinófilo como tal es un biomarcador de asma de tipo 2. Los umbrales, 2-3% en el esputo, a partir de 150, 300 eosinófilos en sangre periférica, y ya he dicho que las interleuquina 5, pero también en colaboración con la IL-13, promueve la activación y la liberación de los mediadores de los gránulos de los eosinófilos. Y el otro mediador por antonomasia, pues es la feno, porque la feno es totalmente inducible por la IL-13. Bueno, lo que es inducible es la sintetasa del óxido nítrico que se ve inducida por la IL-13 y por lo tanto aumenta la producción de feno. Los niveles umbrales que consideramos relevantes son a partir de 25, 35, en la guía GEMA tenemos 40 para el diagnóstico, bueno, a partir de 25 partes por billón está aumentando. Y ya en los últimos minutos, bueno, pues, ¿esto qué implicaciones tiene para el tratamiento? Pues una fundamental, que hay dianas selectivas de estas, de la inflamación de tipo 2, que pueden ser neutralizadas o bloqueadas por omalizumab, que es el anticuerpo monoclonal anti-IgE, por los anti-IL-5, MEPO, RESLI, o por el bloqueador de la cadena alfa de receptor de la IL-5, el benralizumab, pero también por el dupilumab, que lo que hace es bloquear la cadena alfa del receptor de la IL-4, que es compartido por la IL-13. En desarrollo, tezepelumab, que bloquea la TSLP. Bueno, ¿y qué nos dicen las guías? Y en la guía GINA nos dice que en el asma grave lo primero que hay que hacer, una vez confirmado el diagnóstico, es identificar el fenotipo. O sea, tenemos que saber qué tipo de asma grave tiene. Y nos dice que lo que hay que hacer es decir si es de tipo 2 o no tipo 2. O sea, que las guías ya nos lo indican. ¿Y cómo sabemos si un asma grave es de tipo 2? Pues si los eosinófilos son mayores a 150, si la feno es mayor de 20, si los eosinófilos en el esputo son mayores del 2%, si es un asma alérgica, o sea, que el asma alérgica es de tipo 2, tenga eosinofilia o no, aunque habitualmente lo tiene. Si es córtico-dependiente, esto, bueno, sería un poco más opinable, pero, en fin, el asma córtico-dependiente también lo incluyen en el tipo 2. Una vez que tenemos la confirmación del asma de tipo 2, lo que vamos a hacer es optimizar el tratamiento y si hay un biológico disponible, pues prescribirlo. Y si no hay un biológico que se pueda prescribir, pues recurrir a otras formas de tratamiento, lamas, antileucotrienos, macrólidos, termoplastia, etc. Y una vez que sabemos que el asma de tipo 2, elegir el biológico que sea más adecuado para el fenotipo en cuestión. El asma alérgica, el asma eosinofílica o el asma eosinofílica y o con feno elevado, en fin, y luego ya hacer un seguimiento y valorar la respuesta. La guía GEMA también nos dice lo mismo, que el asma grave no controlada, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para saber si es de tipo 2 o no tipo 2. Para ello vamos a medir el estado alérgico, medir la eosinofilia en sangre y si se puede en el esputo, y también la feno. Y al final voy a llegar a la conclusión si es un asma de tipo 2, si es alergia eosinofílica o asma de no T2. Si es de tipo 2, me voy a guiar por el nivel de eosinofilia en sangre o en esputo para elegir un biológico u otro. Y también me va a ayudar la feno. Cuando tiene una eosinofilia mayor de 300 y es alérgica, bueno, pues aquí vienen los biológicos que cumplirían estos criterios para la prescripción. Yo no voy a entrar en todos. Si no es alérgica, excluyo el omalizumab, me valen los demás. Si tiene una eosinofilia menor de 300, pero es alérgica, bueno, pues puedo recurrir al omalizumab, puesto que la prescripción de omalizumab es independiente del nivel de eosinofilia. Pero también mepolizumab y dupilumab si el grado de eosinófilos es al menos 150 por microlitro. Si no tiene alergia, pero los eosinófilos siguen siendo mayores de 150, tengo mepolizumab o dupilumab. Una feno de 25 con una cifra de eosinófilos de 150 también me ayudaría a prescribir dupilumab, o una feno mayor de 50 o eosinófilos mayores de 300 también le tendría indicación. Para finalizar y para cumplir el tiempo, en el asma es muy importante el ser o no ser, el ser alérgica, no ser alérgica, el ser alérgica, eosinofílica o no ser eosinofílica. Pero lo que está absolutamente claro, según nos dice la guía GINA y la GEMA en el asma grave, que es muy importante el ser 2 o no tipo 2. O sea que esto es fundamental.
Así que muchas gracias por la atención, ¿eh? Y creo que estamos en el tiempo. Gracias.